la parte final de los 4 capítulos que tiene el libro de Jonás. En el capítulo 1 vimos por qué, debido a la desobediencia de Jonás, en el verso 3 del capítulo 1, dice que Jonás no le hizo caso al Señor. En el verso 3 dice así, dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese es el problema de la gente, ese es el problema del pueblo, aún del pueblo cristiano, que vive lejos de la presencia de Jehová y es alejado de su Señor, que a veces vivimos. Dice que este hombre compró un pasaje para no escuchar, para irse a Tarsis en vez de ir a Nínive, para huir de la presencia de Jehová. Muchos hombres y mujeres a veces huimos de la presencia de Jehová. El mismo pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios cuando Él se manifiesta en el monte Sinaí a Moisés para entregarle la ley. Entonces dice que este hombre, este profeta que tenía un mandato de Dios. ¿Y por qué huía? Porque el Señor lo había mandado a Nínive. Le había dicho: levántate, en el verso 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da un encargo a usted, y usted a veces se distrae y no cumple con lo que el Señor le dice que haga. Amén. Y a veces tenemos consecuencias por no cumplir con la voz de Dios, con lo que el Señor nos habla, y por eso tenemos consecuencias. Huimos de la presencia del Señor, no entramos a la presencia del Señor, y la consecuencia es que el Señor lo mandó a la barriga de un pez para que esté con la caca. Porque usted sabe qué había en la barriga del pez. ¿Qué había? ¿Qué hay en la barriga de los peces? A ver. Caca. Las vísceras están por acá afuera. En el estómago, ¿qué hay? Dice que lo mandó al estómago, no a las vísceras. Ahí caen los hombres, ahí caen las mujeres, ahí caen las familias, en el lodazal, en la caca, por huir de la presencia, en los excrementos, por huir de la presencia del Señor. Pero dice que cuando este hombre clama al Señor y hace una oración, desde ahí dice que este hombre dice en el capítulo 2 que bajó a la superficie de la tierra. Claro, la ballena lo llevaba como un submarino por debajo de la superficie del mar. Dice que los océanos fueron encima de él. Claro, la ballena, no sé si era ballena, pero era un gran pez, dice. La gente dice que era ballena, pero yo no sé. No tenía nombre todavía en ese tiempo la ballena. Ahora sabemos que es ballena. Y dice que cuando el Señor... ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una tempestad. Fracasaba la embarcación en la que él iba. Y el patrón, el capitán, ahora llamado capitán de la nave, empezaron a buscar cuál era el responsable, porque ellos clamaban a su Dios. Qué misericordioso es nuestro Dios, ¿no es cierto? Pero aquí hubo, de parte del máximo hombre o líder de ese pueblo, una acción que le agradó al Señor y corrigió todo lo que el pueblo había hecho mal. Porque en el capítulo 1 dice que había llegado a la presencia del Señor la maldad del pueblo de Nínive. En el verso 2 del capítulo 1 dice: levántate, le dice al profeta, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Es una gran ciudad. Nínive era una gran potencia económica, era un puerto, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice que el Señor, cuando el rey de Nínive se arrepiente, me imagino que el rey también estaba en desorden, y proclama un ayuno. ¿Quién le habrá conversado al rey de Nínive que el ayuno movía misericordia al Señor? Porque ellos no eran un pueblo creyente. Seguramente el mismo Jonás iba pregonando
que si se arrepentían de su pecado. Por eso que en el capítulo 4 vamos a ver el por qué Jonás no quería ir. Pero lo importante es que aquí el hombre se arrepiente, el hombre llama ayuno, se viste de cilicio, él se sienta sobre cenizas, ¿no es cierto? Y dice que aún los bueyes y las ovejas y todo animal y hombre, aún los niños tenían que hacer ayuno. O sea, Rebeca también tenía que hacer, Génesis también tenía que hacer ayuno. ¿Ya? Y dice que el rey al final dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este es el clamor que hace un hombre. Usted puede interceder por su pueblo, por su familia, por su nación, por su jefe, por su trabajo, por sus amigos, por la congregación. Gloria a Dios. ¿Sí? Si vamos de atrás para adelante, el Señor hasta de los animales tiene misericordia. Dice, había muchas personas, 120,000 personas, y aún dice, había también muchos animales. Aún los animales también ayunaban. Bueno, ese es el problema de los profetas o de los pastores a veces, ¿no? Entran en ira, en contienda con el Señor y desean hasta morirse a veces. Este era un profeta de Dios. Y en 2 veces dice aquí, capítulo 4, versos 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y acá también en el verso 8 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor se vería para mí la muerte que la vida. O sea, estaba molesto porque Dios había hecho misericordia con el pueblo y aún con los animales, y también porque la calabacera había sido destruida. Y dice que el profeta lo que más le molestaba era que Dios salvara a este pueblo, y por eso huye a Tarsis. Por eso él tiene su paga también. 3 días estuvo en el vientre del gran pez. Yo me imagino que la caca se le tiene que haber metido también por la boca. Porque ¿cómo este hombre? Pero hay un misterio ahí, el Señor lo hacía respirar. Imagínense también los peces que entraban, ¿qué comen los peces grandes? Comen peces pequeños. Y esos peces entraban por ahí, los camarones. ¿Ah? ¿Y cómo veía cuando iba en el fondo del mar? ¿No? ¿Ah? Y el oxígeno. ¿Ah? Claro, eran submarinos. Pero esa es la misericordia de Dios que tiene con usted. Por eso usted está aquí. Usted ha tenido una oportunidad, 2 oportunidades. Así el Señor le dio a Jonás 2 oportunidades. Y el Señor le da a usted 2 oportunidades, 3 oportunidades. Satanás te hace pensar, ya no tienes chance, ya no tienes oportunidad. Pero el hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Él se gastó todo. Y cuando ya no tenía más oportunidad con el diablo, pero fue un hombre que razonó y dijo, ¿sabes qué? Mejor me levanto de aquí y me voy. En la casa de mi padre hay mucha morada. Y eso es lo que el Señor te dice hoy día. Búscate el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, el ayuno sirve para esto, para romper maldiciones. ¿Ah? Y que venga la misericordia de parte de nuestro Señor a nuestra presencia, a nuestra familia, a los pueblos. Hay que ayunar por los pueblos. Mañana tenemos una vigilia, vamos a estar vigilantes. El Señor dice, velad. Siempre.